vamos a dar inicio al tema del día de hoy. Eh, Recuerden que estamos estudiando acerca de el primer libro de las Crónicas y pues vamos a iniciar a partir del capítulo 7, continuar con esto y a partir del versículo 1 al 5, este capítulo pues nos empieza a mostrar acerca de las otras tribus de Israel, acerca de específicamente de los descendientes de Isaacar. Y bueno, aquí hay nada más algo relevante respecto a los 36,000 hombres de guerra que se mencionan en este párrafo. Eh, Quiero decirles que para Israías y sus 4 hijos, incluso con sus muchas esposas, tener 36,000 guerreros parecía poco probable, ¿verdad? Al igual que el total que se menciona entre los versículos 2 al 5 de 145,600 hombres para una sola tribu de las 12 tribus de Israel. Y este parece ser el primero de 9 pasajes en el libro de las Crónicas donde el Ep, que quiere decir 1000, puede ser mejor interpretado como Alup, que es principal. Esto nada más es un dato técnico, mis amados, pues para poder nosotros ir comprendiendo poco a poco de repente cómo se disparan los números, cómo de repente se escucha muy escandalosos toda esa numerología que se maneja. Pero si nosotros lo llevamos a una condición de verlo como los principales, posiblemente tengamos un número mejor. Bueno, continuando del versículo 6 al 12, se nos nombra a los descendientes de Benjamín. Recuerden que Benjamín pues es el hijo más pequeño de Jacob y él es el hermano de José, el que conocemos como el soñador, ¿verdad? Y aquí se menciona específicamente pues a un hombre llamado Ahod. Este fue el famoso líder de Israel mencionado en el libro de los Jueces, capítulo 3, de los versículos 12 al 30. Después se nos nombra también al hijo de Aer. Muchos de los comentaristas creen que es mejor traducido como los hijos de Aer y que es una referencia velada a los hijos de Dan, quien de otra manera no es mencionado en esta genealogía. Si pudiéramos hacer el estudio e ir anotando todos los nombres, nos vamos a dar cuenta de que Dan no es mencionado como tal en esta genealogía, pero pudiéramos tomarlo como propiamente el nombre de Aer. Entonces, los hijos de Aer, dice que toman este nombre de Aer como un nombre común y no propio, y traducen estas palabras como otro hijo o el hijo de otra familia o el hijo de otra tribu. Y a saber, pues de Dan puede ser propiamente que se puede concluir que son los hijos de Dan. Eh, Tenemos que hacer este tipo de comentarios, hermanos, porque de otra manera, pues nos perdemos en cuanto a las referencias que se nos da en la palabra de Dios. Y hay por lo menos 4 cosas que apoyan la idea de que esta es una referencia velada a la tribu de Dan. Primero, en Génesis 46:23, Husim es mencionado como hijo de Dan. Y el siguiente versículo, aquí en el primer libro de Crónicas 7:13, menciona a los hijos de Bilán, que era madre tanto de Dan como de Neftalí, que también es mencionado en este versículo. Eh, También tenemos que considerar que si no fuese de esta manera, pues la genealogía de Dan sería excluida de la palabra de Dios. Entonces, debemos nada más por último recordar que la tribu de Dan se había hecho a sí misma y a su memoria infames y detestables por esa gran idolatría que inició primero y continuó por más tiempo en esa tribu, como lo estudiamos en el libro de los Jueces, capítulo 18. Entonces, solamente lo tomamos como esa referencia para considerar que la tribu de Dan se sigue, o sea, la genealogía se sigue dando a través de este nombre, ¿ok? Eh,
Después del versículo 13 dice acerca de los descendientes de Neftalí y solamente se menciona esto. Los hijos de Neftalí, el versículo 13 de primero de Crónicas 7, dice Jazel, Guni, Geser y Salum, que son hijos de Bila. Después, si se dan cuenta, hasta ahí se acaba la genealogía de Neftalí y después se nos nombra acerca de los descendientes de la tribu de Manasés, pero la de el oeste, o sea, de la media tribu que pasó el río Jordán. Y está escrito ahí entre los versículos 14 al 19. Eh, Aquí solamente cabe resaltar a Zelofehad, que tuvo hijas. Este Zelofehad se menciona en el libro de los Números, capítulo 26, capítulo 27 y capítulo 33, cuando le llegó la pregunta a Moisés sobre los derechos de la herencia de las mujeres. Eso también ya lo estudiamos y pues se nos hace la mención de que estas mujeres, al ser hijas nada más de este hombre, pues no tenían propiamente hasta ese momento derecho sobre la herencia de sus padres o propiamente de su padre. Y pues este caso se lo llevan a Moisés y Moisés al consultar a Dios, pues le da la instrucción de que ellas también podían heredar y de esta manera, pues conservar la herencia de su padre, ¿verdad? Después ya se nos nombra a los descendientes de Efraín entre el versículo 20 al 29. Y pues aquí dice la palabra de Dios que los hijos de Efraín, los efraimitas, perdón, eran famosos por su riqueza, por su poder y por su destreza, pero también se les conoce por insolentes, orgullosos y pleiteros. Así de sencillo es. No hay mucha relevancia, si se dan cuenta, en todos esos pasajes, a menos de que nos pudiéramos detener a estudiar algún nombre en particular, porque sabemos que los nombres tienen pues un sentido muy específico dentro del idioma hebreo. Entonces, ahorita solamente estoy haciendo mención o realzando algunos detalles que pudieran ser pues relevantes para el estudio que estamos dando, ¿ok? Después se nos menciona acerca de los descendientes de Aser entre los versículos 30 al 40 y pues aquí lo resaltante es acerca de la hermana Sera y Sua, hermana. Eh, los rabinos judíos dicen que las hijas de Aser pues eran muy hermosas y todas eran emparejadas con reyes o sacerdotes. Este punto en particular lo vamos a tomar posteriormente cuando veamos pues cómo se van emparentando estas tribus con el objetivo pues de seguir, ¿verdad? Con la ascendencia y la descendencia, o sea, la genealogía que Dios permite que se vaya generando pues hasta que nuestro Señor Jesucristo viene a la tierra. Y ya en el capítulo 8, de los versículos 1 al 40, viene toda la descendencia de Benjamín. Y pues es una cantidad de nombres allí en donde pues lo rescatable o lo que nosotros tenemos que tocar a fin de este estudio en particular es que Benjamín, ¿verdad? Pues es la tribu que ya había sido mencionada en el capítulo 7, pero aquí se le da todavía más atención, fíjense. O sea, del capítulo 7, versículos del 6 al 12 del primer libro de Crónicas, ya había sido mencionada esta tribu, pero en este capítulo 8 en particular se le da una mayor atención y una razón para esto es que la mayor parte de estos asentamientos pues estaban en el área de Jerusalén. Recuerden que Jerusalén viene a ser posteriormente ya en la condición la capital del reino del sur, del reino de Judá. ¿Ah? Esta ciudad y esta área en particular cerca de Jerusalén, pues era el área principal a donde los exiliados que regresaron en los días que fueron escritos en las crónicas, pues se hacía pues ya una actividad pues
de alta envergadura, ya tenían muchos quehaceres. Entonces, Crónicas, el libro de Crónicas, pues elabora este material. Aquí se deposita, no solo por la importancia del rey Saúl y su familia, eh, pues ya que se continúa con 12 generaciones después de él, sino principalmente debido a la importancia de Benjamín como tribu, la cual ocupa el segundo lugar después de Judá en esa sociedad que es después del exilio. Bueno, también se nos nombra a Ner, que engendró a Cis, y a Cis, que engendró a Saúl. Este Ner también es llamado Abiel, allí en el primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 1. Hago esta mención porque, como les digo, muchas ocasiones al momento de cambiar los nombres, podemos nosotros perdernos fácilmente, pero cuando tenemos este tipo de estudios, pues podemos ir hilando correctamente para no perder de alguna manera esa secuencia que tenemos que tomar. Entonces, aquí los hebreos pues nos dicen que su nombre era Biel y que era llamado también Ner, esto es lámpara o antorcha, debido a que deslumbraba por su santidad. Imagínense qué tipo de ser humano era este hombre Ner. Posteriormente se nos nombra al hijo de Jonatán, que fue Merib Baal, y el mismo que Mefiboset, pues con los israelitas detestaban a Baal, que significa Señor, lo cambiaron a Boset, que significa vergüenza o reproche. De allí pues vemos también a los hijos de Asel, que fueron 6, cuyos nombres son, y dice la palabra de Dios los nombres, pero aquí tenemos que ver que de los 6 hijos de Asel mencionados en el primer libro de Crónicas, hay un escritor, un teólogo apellidado Harchi, que dice que sus exposiciones alegóricas eran suficientes para cargar a 13,000 camellos. Sin duda estos tenían la reputación de ser hombres profundamente eruditos, y hubo un tiempo en el que los alegorizadores y los hombres de las metáforas tenían una clasificación muy alta entre los teólogos. Incluso en este punto, ¿verdad? En la actualidad están ahora ya casi totalmente fuera de moda. Eh, ya simplemente ya no se tiene ese tipo de vergonzosas hipérboles, ¿verdad? Que dice los escritos de 6 hombres que podían cargar hasta 13,000 camellos. Son situaciones que de alguna manera pues se escriben pues posiblemente no bien traducidas para nosotros. Entonces aquí tenemos que visualizar este tipo de situaciones que de repente se dan. Los hijos de Ulam, después nos dice, ¿verdad? Que son hombres valientes y vigorosos, que son flecheros diestros. Es en hebreo que, que pisan el arco, eso es como se traduce el nombre de Ulam. Los arcos eran de acero en ese momento, que se utilizaban, pues requerían de gran fuerza para poder dominarlos, lo cual ellos hacían pisando el arco con los pies y tirando la cuerda con ambas manos. Y de esta manera, pues los consideraba así. Son detalles que solamente podemos tomar como técnicos, como para hacer alguna alusión a lo que pudiéramos estar estudiando. Vamos al capítulo 9, en donde pues aquí ya empieza otro tipo de situación. Se nos da solamente un resumen de las genealogías y se nos nombra ya correctamente a los líderes de Jerusalén al regreso del exilio. Entonces, dice la palabra de Dios que cuando todo Israel, ¿verdad? Por sus generaciones, bueno, pues aquí vemos cómo ya los 8 primeros capítulos del libro de Crónicas ya enumeraron estos registros genealógicos, ya nos dieron los nombres de todas esas personas, ¿verdad? Eh, También vimos cómo estos registros fueron escritos en el libro de los reyes de Israel,
pero estos no son los mismos registros que hoy conocemos como el primero o el segundo libro de Reyes, mis amados. Esos, no en esos libros sagrados y canónicos llamados así, sino se ha estudiado y se ha tenido material, ¿verdad? Que podemos observar posteriormente en esta condición, en unos registros públicos, donde pues solamente se hacía un registro de ese reino y de las familias en él, según sus genealogías, y es de ahí de donde se toma también pues parte de todo esto para poder ir embonando, encajando correctamente toda la genealogía hasta que lleguemos a nuestro Señor Jesús. Dice la palabra de Dios, y los de Judá fueron transportados a Babilonia por su rebelión. Esta, pues, en una frase, ¿verdad? El cronista nos recuerda que no fue el enfrentamiento de imperios o las intrigas de la escena geopolítica que se vivía en ese momento lo que condenó al reino de Judá. Lo que verdaderamente condenó al reino de Judá, al reino del sur, fue su rebelión en contra de Dios. Si ellos hubiesen permanecido fieles, pues Dios los hubiera protegido en medio del levantamiento y la caída de cientos de poderosos imperios, tal y como lo había venido haciendo, ¿verdad? Pero pues ya llegó el punto de una gran rebelión en donde Dios pues simplemente ya los dejó en manos de sus enemigos. También la palabra de Dios nos dice que los primeros moradores que entraron en sus posesiones en las ciudades fueron israelitas. El cronista se salta por completo los 70 años de cautividad entre los versículos 1 y 2 del capítulo 9. El interés del cronista no está en el pasado, que ya fue demostrado por los 8 capítulos anteriores de la genealogía que se nos dio, sino también está interesado realmente en el presente y en el futuro. Ya los israelitas estaban de regreso en la tierra prometida, en la tierra que Dios les había dado. Entonces, vemos aquí que pues ya no había propiamente un reino de Judá y otro de Israel. Ahora todos eran israelitas, llamados aquí con el término general de israelitas, el cual les fue dado antes de la triste división de los dos reinos. ¿Se acuerdan? Antes de la división, pues todos eran un solo pueblo, eran los hebreos. Después que se viene la división, pues obviamente existe la condición de los israelitas, los del reino del norte, y los judíos, los del reino del sur, los del reino de Judá. Bueno, pues ahora les es restaurado cuando los israelitas se unen con los judíos en una misma comunidad para que todos los hombres y señales de su antigua división puedan ser, los nombres y las señales de su antigua división puedan ser borrados. Y de esta manera, pues ahora conocemos a una sola nación, que vuelve a ser el pueblo hebreo, el pueblo judío, el pueblo israelita, y se les queda realmente el nombre de israelitas para ya no hacer tanta división y tanta tipo de nombres diferentes. Y luego nos menciona que entraron en sus posesiones. Pues la idea es que las personas del pueblo de Israel regresaron a sus tierras ancestrales, a las tierras prometidas por Dios y que ya habían sido poseídas por primera vez en los días de Moisés y Josué, cuando pasan el río Jordán, eh, de, eh, mm, atacan a la ciudad de Jericó y los muros caen y a partir de ahí pues se reparten las tierras y entran en posesión. Bueno, aquí la expresión en sus posesiones pues nos hace saber que Dios conservó la tierra vacía para ellos que cuando estaban en el exilio. O sea, podemos notar que fue una maravillosa providencia de Dios, que así como la tierra mantuvo sus días de reposo durante esos 70 años, así el país permaneció vacío hasta el regreso de sus nativos, o sea, de los israelitas. Después se nos habla acerca de los sacerdotes, los levitas y los sirvientes del templo. Pues estas eran las tres categorías de los trabajadores del templo que tuvieron la tarea de restaurar el templo mismo y, sobre todo, restaurar
la adoración al Dios vivo y verdadero en los días de Esdras. Después viene la condición de los, propiamente de los sacerdotes, que pues eran los descendientes directos de Aarón. Recuerden que es el sacerdocio de Aarón el que prevalece, ¿verdad? Y ellos eran los que tenían el derecho de ofrecer sacrificio y de cuidar el lugar santo en el templo. Eh, Ese era el trabajo propio de los sacerdotes. Después se nos nombra a los levitas, que eran una clase mucho más amplia de trabajadores de orden religioso, ¿verdad? Ellos pues servían de muchas maneras. Servían en la práctica, en la artística, ¿verdad? Y en el área espiritual. Eh, Ellos eran los que normalmente tenían todo este tipo de actividades. Y por último también se nos nombra a los sirvientes del templo, que eran siervos especiales entregados a las actividades del templo. Eh, Ellos literalmente eran consagrados y podía consistir en cautivos a quienes se les había perdonado la vida, pero que habían sido esclavizados para el servicio al templo. Los primeros ejemplos hebreos incluyen a ciertas mujeres madianitas que vinieron en cautividad y las tuvieron allí como esclavas para hacer todas las labores propias del templo. También de los gabaonitas fueron esclavizados algunas personas y también estaban en esa condición de servir en los quehaceres del templo. Eh, pero fíjense que su organización como clase social dentro de toda esta organización de los israelitas es acreditada a David. David es el que pone en esta situación de sirvientes del templo como una clase en particular de personas que venían a apoyar en los quehaceres del templo. ¿Okay? De ahí, pues, del versículo 3 al 9, vemos cómo empezaron a dirigir a los ciudadanos después del exilio de Jerusalén. Y dice la palabra de Dios ahí, habitaron en Jerusalén de los hijos de Judá. Y aquí comienza propiamente una lista, ¿verdad? A partir de el primer libro de Crónicas, capítulo 9, versículo 2 al 17, esta lista que en ciertos aspectos es muy similar a una lista que se nos ofrece en el libro de Nehemías en el capítulo 11 y en ciertos aspectos un poquito diferente. Lo vamos a ir estudiando poco a poco eso. Los investigadores bíblicos debaten sobre si las listas son más similares o más diferentes y cuáles son los puntos exactos de conexión que puede tener la lista de primer libro de Crónicas y la lista de Nehemías. Y cuáles pueden ser también las diferencias, ¿verdad? Que hasta cierto punto son muy difíciles de evaluar, pero va a llegar el momento en que Dios nos dé pues la luz como para poder comprender todo esto, mis amados. Posteriormente del versículo 10 al 13, pues se nos nombra acerca de los líderes entre los sacerdotes. Y aquí pues vemos cómo dice la palabra de Dios que de los sacerdotes y empieza a nombrar a varios de ellos y pues aquí lo que podemos resaltar es que son hombres muy eficaces, dice la palabra de Dios, ¿verdad? En la obra del ministerio en la casa de Dios. Pues esta es la misma frase que es traducida como hombres fuertes y valientes en muchos otros pasajes del Antiguo Testamento, como en Josué, Jueces, en el primer libro de Samuel y muchos otros pasajes bíblicos que esto de hombres muy eficaces también se puede traducir como hombres fuertes y valientes. Esto muestra, mis amados, que cuando se trata de hacer la obra del ministerio en la casa de Dios, pues se necesita de hombres de fuerza y valor. Y estas mismas cualidades, ¿verdad? Pues se necesitan en los guerreros. Fíjense cómo la palabra de Dios pues hace de alguna manera una idea de similitud o semejanza entre quienes llevan la obra del ministerio de la casa de Dios y los que se levantan pues como soldados, como guerreros.
Entonces, mis amados, nosotros cuando estamos actuando y ejerciendo nuestra obra, la obra que Dios nos permite en el ministerio al que hemos sido llamados, pues Dios nos ve como sus guerreros, porque justamente pues venimos a hacer eso, ¿verdad? Los guerreros de Jehová de los ejércitos, porque ustedes y yo estamos inscritos en ese gran ejército de Dios. Y pues ahora tenemos que levantarnos con fuerza, con valentía, con poder, con autoridad que Dios nos ha dado por medio de nuestro Señor Jesucristo. De los versículos 14 al 16 solamente se nos nombran a los líderes entre los levitas. Ya de los versículos 17 al 34 se nos nombran a los levitas que tenían la función de ser porteros y también a los trabajadores del templo. Entonces, precisamente empieza ahí en el versículo número 17 con el vocablo y los porteros. Esto, mis amados, describe la restitución de la labor del templo y de los trabajadores en los primeros días del segundo templo. Recuerden que el primer templo ya había sido destruido y a través de Esdras y todas las personas que vienen después del exilio, pues vienen a reconstruir el templo y pues ya empiezan otra vez a tener sus labores, se restituyen las labores de cada trabajador. Y la gente ya estaba ansiosa por organizar las cosas de la misma manera en que el rey David lo había hecho originalmente. No sé si para ustedes les sea curioso ver que después de lo de la pandemia, pues la verdad es que muchos de nosotros ya estamos ansiosos de que la iglesia vuelva a retomar pues todo su auge con todos los ministerios en forma, en acción, ¿verdad? Ya a mí ya yo ya estoy ansioso porque se restaure el ministerio de jóvenes, el ministerio de varones, el ministerio de mujeres, que se restaure la iglesia infantil, que ya tengamos pues nuestros cultos completos. A mí así de verdad ya me da ansia y yo sé que a muchos de ustedes también pasa lo mismo en este tiempo con las personas que estaban ya ansiosas porque el templo ya tuviera toda su actividad pues como originalmente lo habían vivido. ¿Verdad? Después se nos muestra a Fines, hijo de Eleazar, que fue antes capitán sobre ellos y Jehová estaba con él. El cronista recuerda el fiel trabajo de Finés en los días de Moisés, de lo que se nos habló en el libro de Números capítulo 25, del versículo 7 al 13. Y el cronista vinculó la fidelidad de este hombre a la obra de los porteros en los días de Esdras. De hecho, podemos visualizar que el Señor estaba con él, con Finés, y esto nos indica que Dios también estaba con los porteros del tiempo del cronista que seguían en la misma tradición viviente del servicio a Dios. Amén. Entonces, mis amados, esto nos tiene que llevar a ver que Dios, pues, es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, ¿verdad? Y para todo el tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Que así como el cronista recordó a Finés, que fue una persona ejemplar en su momento, ¿verdad? Que Dios estaba con él por su fidelidad a Dios, pues quiero decirles que esto nos tiene que llevar a comprender que a Dios no se le escapa nada. Cuando tú en fidelidad vienes a ejercer el ministerio, el trabajo que Dios te ha encomendado, siempre vas a ser recordado en los anales de la historia del pueblo de Dios. Y Dios te va a tener siempre en mente. ¿Ah? Así lo vemos en este sentido. Ya de los versículos 35 al 44, al final del capítulo 9, pues vemos a los ancestros y descendientes del rey Saúl. Eh, y bueno, aquí vemos cómo Cis engendró a Saúl y Saúl engendró a Jonatán. Aquí se nos genera una idea clara para dar énfasis, una parte de la genealogía del linaje de Saúl antes y después de él es mencionada.
Esto es o era para hacer hincapié en que Dios no borró el linaje de Saúl y que sus descendientes vivieron hasta los días de Esdras y regresaron del exilio. Se recuerdan que el único que quedó de la casa de Saúl cuando David, ¿verdad?, entra en funciones como rey, recuerdan a Mefiboset. Mefiboset, el que estaba lisiado y que el rey David lo recoge y pues lo lleva al palacio y comía con él y todo eso. Y pues de esa descendencia se continúa hasta los días de Esdras, hasta los días del regreso del exilio. Entonces, fíjense cómo aquí, hace un momento, yo hacía el comentario de la genealogía, ¿verdad? Por 12 generaciones después de Saúl. El hecho de que su dinastía eh, colapsara en su momento y su reinado fuera transferido a David, pues no removió su lugar dentro de la historia de Israel, ¿verdad? Una cosa es que la dinastía de Saúl colapsara, se rompiera y fuera dada a David, que no pertenecía a la dinastía de Saúl, no quiere decir que la casa de Saúl fuera completamente exterminada o quitada de la historia de Israel. Aquí se nos muestra cómo continúa hasta los días de Esdras. Esta eh, estas generaciones de Saúl vivieron también en Jerusalén. Y aunque no sabemos si esto continuó después del exilio, porque ya después ya no se nombra nada en la palabra, incluso para ellos, pues obvio, hay una señal de esperanza, una esperanza que viene en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y pues vamos a tomar el capítulo número 10, en donde se nos vuelve a narrar acerca de la muerte de Saúl. Pues una vez que ya hemos establecido el marco histórico, ¿verdad?, y los límites étnicos de Israel en las genealogías anteriores, pues el cronista ahora entra en su tema principal, la historia del reino hebreo. Este es el tema principal del libro completo de crónicas, o sea, de los dos tomos del libro de las crónicas. Y obviamente, pues también se generan las conclusiones teológicas que se nos dan en estos dos libros. Y bueno, ya en el capítulo 10 del versículo 1 y 2 se nos habla acerca de la muerte del rey Saúl en la batalla del monte de Gilboa. Aquí dice la palabra de Dios, los filisteos pelearon contra Israel y huyeron delante de ellos los israelitas y cayeron heridos en el monte de Gilboa. Y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos, y mataron los filisteos a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Bueno, pues aquí se nos enseña que los filisteos pelearon contra Israel. Los filisteos eran un pueblo inmigrante de la aristocracia militar de la isla de Creta, mis amados. Eso lo podemos ver en el libro de Amós, en capítulo 9, versículo 7. Un pequeño número de los filisteos estuvieron en la tierra en el tiempo de Abraham, pero solo adquirieron, fuera poco después de que Israel llegara a Canaán de Egipto, después de el Éxodo, y estaban organizados en 5 ciudades, ¿verdad? Los arqueólogos nos cuentan 2 cosas más sobre los filisteos. Eran bebedores duros y fueron los primeros en la región en utilizar el hierro y lo aprovecharon al máximo. O sea, vemos que era un pueblo marinero y comerciaban con tierras lejanas. Por lo tanto, importaron una nueva y mejor tecnología militar de los griegos y se volvieron un poderoso enemigo para el pueblo de Israel. En ese tiempo, Israel podía competir en términos más equitativos contra Moab y contra Amón, o sea, contra los moabitas y los amonitas. Pero el equipo militar griego, ¿verdad?, que ya incluía cascos, escudos, cotas de malla, espadas y lanzas, pues hacía que los filisteos, ¿verdad?, se volvieran unos oponentes más formidables.
Hago esta mención, mis amados, porque obviamente vemos cómo pues, los filisteos se convierten en un enemigo acérrimo de los israelitas. Y obvio, ahí la palabra de Dios nos muestra que eh, los israelitas huyeron delante de los filisteos. Estos filisteos habían atacado profundamente el territorio israelita y el ejército de Saúl se reunió y se preparó para la batalla en el monte de Gilboa. Pero debido a su profunda rebelión contra Dios, pues Saúl no estaba listo para la batalla. Recordemos que Saúl pues ya había venido a declinar en su relación con Dios. ¿Ah? Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera, como lo estudiamos en el primer libro de Samuel, capítulo 28. Entonces, no debe sorprendernos que con semejante líder, pues los soldados de Israel no pudieran hacerle frente a los filisteos. Por eso salen huyendo. Y bueno, aquí se nos nombra acerca de la condición de que mataron los filisteos a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, que eran los hijos de Saúl. Pues trágicamente los hijos de Saúl fueron afectados por el juicio de Dios contra su padre Saúl. Recuerden que dice la palabra de Dios que Él visita la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación de quienes le aborrecen. Y pues aquí vemos cómo el juicio de Dios pues lleva a la situación de que sus hijos fueron altamente afectados por la rebelión de su padre. Pero el valiente y digno Jonatán, pues él murió como había vivido, peleando fielmente hasta el final por su Dios, por su patria y por su padre el rey. Del versículo 3 al 6, Saúl muere en batalla. Dice, y arreciando la batalla contra Saúl, o sea, Saúl fue golpeado por muchas flechas, por las cuales, pues, obvio, fue herido, y supo que la batalla estaba completamente perdida. Entonces le rogó a su escudero que lo matara. Y cuando éste ya no pudo, ¿verdad? Pues Saúl se suicidó. Dice la palabra de Dios que Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Bueno, pues mis amados hermanos, en la forma en la que la mayoría de la gente piensa acerca del suicidio, pues la muerte de Saúl no fue propiamente un suicidio. Un comentarista apellidado Clark lo explica de esta manera. Dice, él estaba mortalmente herido. Cuando le rogó a su escudero que le quitara lo que le quedaba de vida, aunque esa herida acelerara su muerte, no pudo ser la verdadera causa de la muerte de Saúl, ya que él ya estaba herido de muerte y solamente lo hizo con la convicción de que no sobreviviría. Entonces, mis amados, el suicidio, pues es siempre la última acción de la cobardía. Pero en el caso de Saúl y en muchos casos similares, pues es perfectamente natural, ¿verdad? Pero nunca debe ser glorificado como algo heroico. Es el último recurso de un hombre, pues que no se atreve a hacerle frente a la vida en esos últimos momentos. Y la palabra de Dios nos narra que así murieron Saúl y sus 3 hijos, y toda su casa murió juntamente con él. Así, de esta manera, pues fue el trágico fin de este primer rey de el Reino Unido de Israel, que comenzó con una gran promesa, pero terminó su reinado en un desastre para él, para sus hijos y para su reino. Eh, entonces, mis amados hermanos, aquí vemos esta realidad y las consecuencias de la muerte de Saúl. Dice el versículo 7, Israel es derrotado en batalla. Cito el versículo, dice, y viendo todos los de Israel que habitaban en el valle, que habían huido, y que Saúl y sus hijos eran muertos, dejaron sus ciudades y huyeron, y vinieron los filisteos y habitaron en ella. Bueno, vemos que cuando el líder, ¿verdad? El rey Saúl fue herido, pues se extendió el pánico entre el pueblo de Dios. Eh, Fíjense cómo esto lo podemos llevar
hasta la condición de nuestro Señor Jesucristo, cuando en Marcos 14:27, ¿verdad? Nos hace una mención de que este mismo principio pues sería usado en contra de sus discípulos. Dice nuestro Señor Jesucristo: todos se escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. ¿Se recuerdan de ese pasaje bíblico? Justo en la noche que iba a ser capturado, nuestro Señor Jesucristo hace esta observación, ¿verdad? Una observación profética de inmediata ejecución, porque una vez que nuestro Señor Jesucristo fue capturado, pues sus discípulos, sus ovejas, fueron dispersadas, y esto pues es un cumplimiento de la palabra de Dios. Vemos aquí cómo el pecado de Saúl, ¿verdad?, su agravada rebelión y su eventual ruina afectaron mucho más a Israel que a él mismo e incluso a su familia. Literalmente, su rebelión, su condición que presentó delante de Dios, puso en peligro a toda la nación de Israel. Mis amados, nosotros tenemos que ser conscientes de que Dios nos ha llamado para liderar, y, cada una de nuestras acciones pues tienen un efecto directo en quienes nosotros lideramos. Por eso tenemos que estar bien puestos, ¿verdad?, en el camino de Dios, buscando siempre la presencia de Dios en nuestras vidas, buscando su rostro, doblando nuestras rodillas para que sea Dios el que nos dirija, porque no podemos ser egoístas y pensando en que solamente nosotros tenemos que obtener bendición, ¿verdad? Sino tenemos que pensar que todas nuestras acciones pues traen consecuencias, ya sea buenas, ¿verdad? Por nuestras buenas acciones, por nuestro buen caminar delante de Dios, o malas cuando nos desviamos. ¿Esto qué provocó? Que todos los ciudadanos de Israel dejaran sus ciudades, huyeron, y vinieron los filisteos y pues tomaron esas ciudades y habitaron en ellas. Entonces vemos aquí que la victoria de los filisteos fue tan completa que incluso los que estaban del otro lado del Jordán huyeron aterrorizados delante de los filisteos. Con el ejército filisteo ocupando el territorio del otro lado del Jordán, pues cortaron Israel a la mitad, lo dividieron, haciendo una línea de este a oeste, y el resto de la nación estaba pues ya maduro para la conquista total de los filisteos. Ya estaban para ser conquistados completamente. Entre los versículos 8 al 10 se nos comenta acerca de algo más crítico todavía para Saúl. Él es más deshonrado aún después de su muerte. Eh, Dice la palabra de Dios allí en esos versículos que sucedió al día siguiente que al venir los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y luego que le despojaron, tomaron su cabeza y sus armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar las buenas nuevas a sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de sus dioses y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. ¿Se acuerdan quién es Dagón? Efectivamente, ese ídolo que los filisteos adoraban y que Dios lo derribó 2 veces y hasta que lo descabezó, ¿verdad? Quedaron en esa condición porque habían llevado el arca del pacto al templo de Dagón. Bueno, pero aquí fíjense cómo deshonran aún más a Saúl al dar las nuevas a sus ídolos y al pueblo. Vemos cómo la trágica muerte de Saúl le dio oportunidad a los enemigos del Dios Todopoderoso de deshonrar su nombre. Aquí, mis amados, tenemos que tomar en consideración que nuestras acciones muchas veces van a trascender hasta nuestra propia vida física, y que lo que hagamos puede ser de honra o de deshonra para el nombre de nuestro Dios. Por eso tenemos que ser pues muy cuidadosos, mis amados, tener la fidelidad, ¿verdad? La valentía
para hacer las cosas correctas, para que el nombre de nuestro Dios no sea vituperado, mis amados, sino más bien sea levantado, sea exaltado. Aquí en este paso, en este pasaje, pues vemos cómo primero le dieron el máximo insulto a Saúl. En esa cultura, ¿verdad? Tratan a su cuerpo de esa manera, ¿verdad? En donde lo decapitan y lo despojan, y pues este trato era considerado pues un destino peor que la misma muerte. O sea, era una ofensa aún mayor, era una deshonra el que ya una vez muerto todavía fuera tratado de esa manera el cuerpo físico de una persona. Y segundo, pues la muerte de Saúl fue usada para glorificar a los ídolos paganos y burlarse del Dios viviente. Esto nos tiene que quedar como enseñanza, mis amados. Después del versículo 11 y 12, vemos el valor y la fidelidad de los hombres de Jabes de Galad, ¿verdad? Dice, y oyendo todos los de Jabes de Galad, pues estos heroicos hombres son reconocidos por su gratitud. Ellos estaban completamente agradecidos por la acción que el rey Saúl tuvo, ¿verdad? Al liberar a su ciudad de los amonitas. Eso ya lo estudiamos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 11. Y pagaron la bondad que Dios les mostró por mano del rey Saúl, ¿verdad? Y después de tomar el trono, David agradeció a estos hombres valientes también por su bondad hacia la memoria de Saúl, hacia la memoria de Jonatán y los otros hijos de Saúl. Eso también ya lo vimos en el segundo libro de Samuel capítulo 2. Entonces dice que se levantaron todos estos hombres valientes porque pues era un tiempo de desgracia, era un tiempo de pérdida y de tragedia que la verdad pues no podía quedar así. Y vemos cómo Dios aún tiene a sus hombres valientes para realizar su obra. Los hombres de Jabes de Galad pues retiraron los cuerpos de Saúl y a sus hijos de un lugar de humillación y les dieron el entierro apropiado. Esta declaración de que Dios tiene a sus hombres valientes, miren, cuando un siervo de Dios deja la escena, otro se levanta para tomar su lugar. Entonces, esto yo quiero llevarlo para nuestra condición como, pues ahora, servidores del rey. Si nosotros nos quitamos de la escena, mis amados, ahora sí que si nos movemos de la foto, pues no salimos. Dios siempre se va a proveer y siempre va a tener Él gente, ¿verdad? Que venga a hacer lo que posiblemente tú no quieras hacer. Si tú te retiras, dejas tu ministerio, pues déjame decirte que Dios se va a proveer para justamente llevar a cabo su plan. Si bien es cierto que nadie va a hacer lo que tú debes hacer, como tú lo harías, ¿verdad? Porque cada quien tenemos dones, talentos en particular. Y si bien es cierto que nadie puede venir a hacer las cosas como tú las harías, quiero decirte que Dios se provee para que se haga de la manera en que Dios necesita y va a proveer de gente. Yo les pido en el nombre de Jesús que no dejen la escena por ningún momento. Hay que ser hombres valientes, mujeres valientes, mis amados. Entonces, fíjense bien cómo si Saúl se fue, pues Dios levantó a David. Si el ejército de Israel es completamente derrotado, pues Dios aún tiene a sus hombres valientes. Por lo tanto, vemos cómo la obra de Dios es más grande que cualquier hombre o que cualquier grupo de personas. La obra de Dios siempre se va a ejecutar, estemos o no estemos. Pero hay que preferir estar, hay que preferir ser partícipes del reino de Dios. Amén. En ese sentido, hoy esta palabra tómenla como una palabra de ánimo, una palabra en donde Dios nos está llevando a ser valientes, tener arrojo, tener el deseo de verdaderamente servir al Dios Todopoderoso. Y bueno, ya después en el versículos del versículo 13 al 14, pues se nos da el motivo espiritual de la tragedia de Saúl.
Y dice la palabra de Dios, así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una divina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Saí. Bueno, pues aquí vemos que Saúl murió por su rebelión. La historia del rey Saúl es una de las grandes tragedias de la Biblia. Él fue humilde al comienzo. Sin embargo, pues parecía carecer de una conexión espiritual genuina con Dios. Y fue fácil y rápidamente corrompido por el orgullo y hasta por el miedo. Saúl se convierte en el trágico ejemplo de un potencial desperdiciado. Yo quiero decirte que para Dios, tu persona, tú, eres eh, un, una persona con un gran potencial que si te sumas a la causa de Dios, que si te permaneces adherido a la vid verdadera, si perseveras, ese potencial se va a expresar en su máxima. Pero si tú te haces a un lado, ese potencial desgraciadamente se va a perder y tendrá que venir alguien más a hacer lo que tú debiste hacer. Fíjense cómo Saúl fue un hombre que tuvo más oportunidades que ninguno otro, pero su fracaso fue desastroso. Con un llamado tan distinguido, ¿verdad? Comisionado por Dios, imagínense ser llamado el primer rey de todo un pueblo, de una nación, y además fue honrado con la amistad de Samuel, pues también fue rodeado de una banda de hombres cuyos corazones Dios había tocado. Todo estaba a su favor. Dios había puesto una escena tan favorable, ¿verdad? Que Saúl pudo haber sido, pues, el mejor de los reyes que pudo haber tenido todo el pueblo de Israel. Pero Saúl tristemente falló desde el principio. Paso a paso, declinó en conducta y carácter hasta que salió, hasta que simplemente dejó que el pecado pues se apoderara de él y pues vinieran las consecuencias que ya vimos. Dice la palabra de Dios que no consultó a Jehová. Saúl no tuvo una conexión genuina con Dios y no lo buscó para las dificultades de su vida. Él consultó a una divina, pero no al Señor Dios. Esto ya lo estudiamos, ya lo comentamos, de que nosotros pues tenemos que ir a la presencia de Dios. Cuando un ser humano es llamado por Dios a servir, pues siempre se le da a uno la guía de Dios, o sea, no lo deja uno solo, pero debe ser en una comunicación espiritual directa, el hombre con Dios. Si hay desobediencia, ¿verdad? Pues la guía es necesariamente retirada. ¿Por qué? No porque Dios se quiera alejar de nosotros, sino que por el pecado de desobediencia, pues nosotros nos alejamos de Dios. Luego, el hombre o la mujer que ha sido abandonado de esta condición, de que la guía de Dios es retirada o no se ve, pues siempre, ¿verdad? Va a tener el anhelo de ayuda espiritual. ¿Y qué es lo que hace? En vez de recurrir a Dios, recurre a la brujería, a la hechicería, al espiritismo. Y pues este asunto siempre va a ser destructivo, mis amados. ¿Ah? Entonces, como lo dice ahí en primer libro de Samuel 28:6, Saúl sí buscó primero al Señor, pero una consulta tan insignificante como la que hizo Saúl, pues es considerada como si no hubiera sido una consulta en absoluto. Así como se dice que no comían la cena del Señor, ahí en Primera de Corintios 11:20, de los que sí la comían, pero de una manera irregular y pecaminosa. O sea, aquí se nos está equiparando la situación de cuando hacemos las cosas por hacerlas, sin la plena convicción de lo que estamos haciendo. Por eso la palabra de Dios nos dice que cuando nos acerquemos a comer la cena del Señor, lo hagamos con conciencia, lo hagamos en una actitud correcta. Saúl, ¿verdad? Esto de acercarnos a la cena del Señor,
pues a tener esa relación personal directa. Saúl, en vez de tener esa relación personal directa y firme, solamente lo hizo superficialmente. ¿Y cuál fue, a final de cuentas, la consecuencia total de todo esto? Que Dios traspasó el reino a David y se hace la mención hijo de Isaí. Con esta declaración simplemente vemos que se acaba de un tajo por completo la dinastía de Saúl. Hasta ahí se acabó. ¿Ah? La casa de Saúl jamás volvió a reinar en el pueblo de Dios. En 1 Samuel 13, versículo 14, Dios prometió tomar el reino de Saúl y dárselo a un hombre conforme a su corazón, al corazón de Dios. Obviamente vemos que esto tardó muchos años en volverse un hecho, pero después de la muerte de Saúl, David se volvió el rey sobre Israel. Entonces, vemos aquí que sobre todo el tema del servicio responsable, pues la historia de Saúl arroja la luz de la más solemne advertencia. Si nosotros no ejercemos un servicio responsable, mis amados hermanos, pues Dios tiene, ¿verdad? A la gente que va a venir a hacer lo que Él necesita y a nosotros simplemente hacernos a un lado. Es el tema del día de hoy. Gracias a Dios avanzamos. Les pido que por favor empiecen a leer de los capítulos 11 al 14, 15 para el día de mañana. Vamos a orar.